tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy tenemos a un invitado especial que nos va a platicar sobre Juan Díaz, el Conquistador de Perlas. Bienvenido, Armando de Jesús Romero Monteverde. Gracias, muchas gracias. Juan Díaz, el Conquistador de Perlas, narra los viajes de este personaje, quien a principios del siglo XVIII decide embarcarse a las aguas del Golfo de California, en el cual su objetivo central era obtener las mejores perlas nunca vistas. Se enfrenta a situaciones extremas al toparse con los indios y pericúes y guaycuras, y esta novela representa la conquista de Subcalifornia y el rescate del papel olvidado que ha tenido el conquistador Juan Díaz. Armando de Jesús Romero Monteverde nació en 1963 en La Paz, Baja California Sur, México. Él es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulado en el año 2006 con la tesis Los grupos prehispánicos de Baja California a partir del contacto con los jesuitas. Un estudio comparativo entre quiliguas y cochimíes. Realizó estudios de historia regional en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, concluyendo en el año 2017. Sus temas fundamentales de investigación versan sobre el noroeste novohispano, misiones y grupos de cazadores recolectores de la península de la Baja California y los orígenes y transición histórica de la sociedad ranchera contemporánea, con los cuales ha participado en diferentes encuentros académicos de carácter nacional e internacional, y también ha publicado diversos artículos científicos. También incursiona en la narrativa con la novela histórica Juan Díaz, el Conquistador de Perlas, publicado por el Senado de la República en el año 2008, y en el 2010 la Dirección de Estudios Jurídicos de la Universidad Autónoma de México la seleccionó para conmemorar el bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Por ello, fue publicada de manera virtual en su página oficial, reeditada en el año 2017 por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura del Estado de Baja California Sur, con un tiraje de 1000 ejemplares. Actualmente, prepara su segunda novela histórica, Predicar en el Desierto, California, que comprende los años 1734 a 1737. Él es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Delegación Baja California Sur. De la institución desde el año 2010 realiza el proyecto de investigación Los procesos de transición de la historia de la sociedad ranchera en Baja California Sur. Bienvenido nuevamente, Armando. Gracias. Un gusto estar contigo esta mañana. Platícanos, ¿cómo nace este proyecto de recrear la novela con dos capítulos diferentes en ese sentido? ¿Por qué dos capítulos diferentes? En la primera parte nos hablas de la novela de Juan Díaz y la segunda parte, las segundas entradas a La Paz. Qué bueno que se ve esto. El libro de Juan Díaz nace en el intermedio de cuando yo estaba construyendo la tesis, en el 2002-2006. En ese ámbito, cuando uno está leyendo material de la época jesuítica, pues buscas información que te dicta el mismo índice de tu proyecto de tesis. Y en un documento que me encontré, que es el documento que después se publicó y que se ha publicado de la fundación de la misión de Nuestra Señora del Pilar, Jaime Bravo hace una carta de relación sobre la fundación, y a mí me llama la atención cuando estoy leyendo este documento, que lo leí, por cierto, en un trabajo de Ignacio del Río. No, de León Portilla, que se llama Testimonios Sudcalifornianos. Y ahí viene contenido el documento de Jaime Bravo. Este documento de Jaime Bravo
cuando él relata de cómo se estableció la misión en 1720 aquí en la ciudad de La Paz, bueno, lo que es ahora la ciudad de La Paz, en el puerto, menciona que es gracias a un personaje al que él le llama las aventuras de Juan Díaz. Ok. Así lo menciona en el documento. Las aventuras. Las aventuras de Juan Díaz. Y dice Jaime Bravo que le pidió a Juan Díaz relatar a las aventuras lo que le había acontecido a los soldados que venían con él, a los soldados que estaban fundando la misión de Nuestra Señora del Pilar. Entonces, Jaime Bravo relata más o menos 3 o 4 cuartillas. Muy bien. En la que viene contenida la trama de lo que le pasó al señor Juan Díaz. Sí. O sea, la aventura de Juan Díaz. Sí, sí, sí. Y es ahí donde yo retomo la trama y me llama la atención. Y empecé a buscar documentación respecto a Juan Díaz, paralelo a lo que yo estaba haciendo en la Ciudad de México para la tesis, y me encuentro de que no había nada, excepto lo que mencionaba el padre Jaime Bravo. Pero el documento también hace una referencia con respecto a que Juan Díaz venía de Colima y que su padre era Juan de Dios de Villegas. Entonces, también daba la temporalidad de más o menos 1711, 13. Y se me ocurrió buscar información en los catálogos del archivo de Colima, los catálogos que se había, y me encontré el catálogo del municipio, un catálogo que lo había hecho una investigadora y que lo había publicado. Y se encontraba el documento en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Y ahí, revisándolo y viendo la temporalidad de lo que manifestaba Jaime Bravo, lo que hice es buscar a Juan de Dios de Villegas, dado que Juan Díaz no aparecía. Entonces dije, bueno, pues seguramente estará Juan de Dios de Villegas. Y me encontré un documento de 1711 que hacía referencia a Juan de Dios de Villegas. Ah, mira. Y bueno, pues me dio mucha alegría. Claro. Y dije, oh, bueno, aquí ya tengo algo. Y se me ocurre solicitar, cuando todavía en el 2000, fue en el 2006-2007, el documento a los archivos vía internet, cuando apenas empezaba. Claro. Por cierto, me costó como 200 pesos de aquel tiempo. Y me lo mandaron por internet. Y era un documento manuscrito de la época, de 20 folios. De hecho, está contenido en el libro. Uh-huh. En la primera parte, donde se manifiesta la salida y demás, Juan de Dios de Villegas había avituallado la balandra en la que venía Juan Díaz, y para poderla avituallar en el 1711 pidió un préstamo, pero además él se encontraba enfermo. Eso lo decía también Jaime Bravo. Claro. Manifestaba que el padre estaba enfermo de piedras en la orina y que por ello había enviado a su hijo Juan Díaz a las pesquerías. Y encuentro de que el señor realmente para avituallar, para armar la embarcación de la que ya era propietario como armador, había pedido 13,600 pesos en reales de la época prestados, pero había dado a cambio como especie de empeño una cantidad o dotación de perlas, que también viene contenida en la obra. Sí, la vi. Y viene la relación. Ese documento viene contenido en esos 20 folios. Muchos aspectos son jurídicos, pero parece ser que a Juan de Dios de Villegas pues le llevó la desgracia de la enfermedad. Claro. Y la desgracia de que lo defraudaron. Lo defraudó el señor que le prestó el dinero, porque vendió las perlas, según él, a menos del precio, y entonces lo demandó, y por eso había ese documento. Claro. Dime, recreas interesante tu novela En la Isla Espíritu Santo para las pesquerías de la Perla con Juan de Dios.
Y también se habla ahí sobre el hurto de la perla en el año 1711 que desató muerte y avaricia. ¿Cómo está ese pasaje? Bueno, como pues nacido y siendo paseño, pues nací y crecí con un mito de una perla y lo contaba todo el mundo, ¿no? Una perla negra, la perla de la reina, la perla de la reina Isabel. Y por cierto, creo que tú lo documentas por ahí, en la Avenida de la Reina yo estuve aquí en 1983, todavía no me iba de acá y estuve muy emocionado por ver la llegada de la reina Isabel, incluso el muelle turístico lo forraron de terciopelo rojo, yo lo vi mucho antes de que se embarcara, Sí. ya no nos dejaron entrar. Y bueno, la idea de la perla, esta perla yo lo traía ya por una cuestión de un mito, una parte creo cultural de cada uno de los sudcalifornianos y quise recrearla en Ok, esta obra. muy La bien. quise recrear de alguna manera, por eso aparece, pero no aparece concretamente, ¿no? O sea, nunca se resuelve qué pasó con esa perla, Ok, porque es una perla que se perdió y sí, de hecho está relacionada en la historia sí. de que sí pasó algo con una perla muy preciosa y se pierde entre la historia y el mito y aquí está un poquito Claro, muy bien. manejado. También describes una serie de peces muy interesantes, el pez muliero, pez espada, pez manta, pez ojón, boceto de gallo. Simbolizas todas las especies, en su gran mayoría que describe. Bueno, la descripción de la fauna marina viene de que Miguel del Barco le dedica crónicas de las Así es. Californias, bueno, más bien recopilada el documento por León Portilla, pues habla del pez mulier y es una historia fascinante porque realmente es el pez mulier, en latín mulier es mujer, entonces hace referencia a una sirena, pero también hace referencia a ese imaginario de la época, al imaginario eh, fantástico en el que él refiere que el padre Retz, ya en una época, se encontró un pez con una apariencia de bacalao, pero ya seco como el bacalao, pero parecía que Cuerpo había de tenido mujer. cuerpo de mujer, ¿no? Con cola lunada, con pechos, que Claro. por la característica pudo haber sido un pez mulier muy hermoso y bueno, yo lo recreo y pues Sí. utilizo el recurso de la Claro, literatura, claro, ¿no? claro. Pero el pez ojón también es lo mismo, habla del pez ojón, lo hago y lo recreo en ese muchacho que es Juan Díaz, en el sentido de que hace un experimento para ver al pez ojón. Realmente no está descrito. Yo hice un dibujo Claro. del Sí, sí, pez lo ojón, vi. pero nada más. Y Simbolizas también que la mar es femenino. bueno, Ahí. eso de la mar al femenino fue porque mi familia es de Todos Santos y parte de mi infancia transcurrió en Todos Santos, sobre todo en las épocas de vacaciones, en la época de mangos, ¿no? Uh-huh. En la época de ciclones, en la que estábamos nosotros en Todos Santos, entonces íbamos a la playa y la playa ahí es de una energía muy fuerte, ¿no? Claro. Es mar abierto. Entonces, cuando nosotros llegábamos ahí, ellos son de Todos Santos, nos decían que no nos acercáramos porque, o sea, cuando se acercaba una mujer, el mar se ponía celoso Difícil. porque era mujer, ¿no? Claro. Nosotros sí podíamos Acercar. acercarnos y por eso yo recordé esa anécdota y Claro. de ello recreé esa parte donde la mujer, la mar, e incluso se menciona como tal, la mar, ¿no? Dicen el mar, ¿no? En la época Sí. se llamaba La la mar. mar, y no solamente hay ese mito, hay muchos mitos relacionados con la mar y con los animales, por ejemplo, la mujer, que no se permitía en las embarcaciones en aquellos tiempos, ¿no? Por cuestiones de maleficios y Sí, demás, de mala suerte, de pues. mala suerte, o incluso el gato, Claro. aspectos de eso. Sí, sí. Y bien, recreando un poquito la presencia de Juan Díaz, hay un pasaje en la novela que habla sobre la muerte de la tripulación, del encuentro con los pericúes,
que cae en manos de los guaycuras también al llegar acá. ¿Cómo? Platícanos cómo. Bueno, la trama viene también en la trama fundamental de la que me baso, que es la de Jaime Bravo. Jaime Bravo hace referencia de que la embarcación acude a la isla San José, San Josep, y que 2 años antes habían acudido unos españoles y que habían tenido un encuentro funesto con los pericúes, Okay. y estos españoles mataron a unos pericúes. Los pericúes estaban alzados y además no dominados por los jesuitas. De hecho, tenían encuentros desde que se estableció la misión en Loreto. San José queda muy cerca de Loreto. Y cuando llega Juan Díaz, de hecho era una zona prohibida entrar a San José, pero era donde había placeres de perlas que llamaba la atención. Por eso entraron. Él entró con su tripulación, que eran 14 indios de la jurisdicción de Guadalajara, que posiblemente yaquis, y estos indios que venían con él, aparte de los oficiales. El personaje que yo recreo aquí, Mallorquín, es prácticamente ficción. Entonces es un elemento de ficción en el sentido de que yo no sé cómo era el capitán, ni sé cómo era el contramaestre, pero para poder escribir la novela tuve que inventar un personaje que le diera. Sí, por supuesto. Y ahí en San José los pericúes asaltan la nave, dan muerte a la tripulación, a los 14, y la embarcación, junto con Juan Díaz, lo hacen cautivo, y le piden a Juan Díaz que los pasee, que le dé una vuelta ahí por San José, ¿no? Que los pasee con la familia, que los cargue, incluso que los lleve de donde él viene. Y Juan Díaz, estando solo, pues requiere apoyo para levantar las velas y demás. Y el caso es que los pericúes se fastidian y deciden quemar la nave. Queman la nave, le obtienen el clavo, que era para ellos todo lo que es hierro o algo muy interesante, bueno, lo requerían. Y a Juan Díaz lo mantienen cautivo durante 2 meses. Esa es la parte de la trama de Jaime Bravo. Claro. Y la parte en que yo la recreo, pues yo ya con una formación de etnólogo, habiendo estudiado los grupos prehispánicos de aquí, habiendo leído sus mitos, sus características, pues retomo los elementos de la cultura, de las dos culturas, guaycuras y cochimíes, y recreo lo que sucedió en la isla San José, que por cierto tuve que ir a la isla. O sea, no fue... Generalmente procuro estar en los lugares... Los hechos, ¿no? Sí, porque de otra manera, ¿cómo describir? Nos platican. Estuve ahí en el 2002. Interesante tus comentarios y también comentarle al público que nos escucha las referencias bibliográficas que Armando nos comparte. Pues tenemos el informe del visitador José María Esteban de 1857, Los placeres de las perlas, Miguel del Barco, que es Manta, Historia Natural y Crónica Antigua California, Venegas, Miguel, Noticias de California, Michael Mates, Californiada, Diario de Viajes del padre Fernando Consac, Francisco Clavijero, Historia de la Antigua California, Juan Jacobo Beger también participa, Miguel del Barco, y por último el informe del visitador José de Gálvez, ¿no? Sí, el último. Igual también comentar que Juan Díaz se ve inmerso en la ceremonia de la apropiación de la pitaya, ¿no? Bueno, la trama a mí me permitió, por lo visto que has leído bastante bien el libro, me permitió poder entrar en un ámbito no solo de la historia, sino también de la cultura. Claro. Y Juan Díaz, dentro de la trama de Jaime Bravo, lo tengo que repetir, menciona que los indios pericús estaban
eran contrarios a los guaycuras. De hecho, pescaban en la área de la bahía de Ensenada, de La Paz, y los guaycuras también. Entonces había encuentros violentos, y sobre todo por un aguaje que era el aguaje El Rosario, que está estaba en Abasolo, el 16 de septiembre, por ahí era el área del aguaje El Rosario. Allí llegan, están haciendo la aguada, que le llamaban a tomar agua, y le piden a Juan Díaz que se disfrace de capitán, ropa que ya llevaba de la embarcación, según dice él, Sí. y con un fusil, un arcabuz que había quedado también de la matanza que habían hecho los pericúes, pero sin pólvora, se lo dan a Juan Díaz y le piden que lo haga de centinela y que vigile el aguaje para que los guaycuras digan que ellos, los pericúes, son amigos de los españoles. Y de alguna manera intimidarlos y también presumir, ¿no? Mira con quién andamos, ¿no? Pero pues Juan Díaz, que por sí lo habían tratado muy mal, según la crónica de Jaime Bravo, pues lo primero que hace en un descuido de ellos es fugarse. Se fuga, los pericúes lo buscan, pero no incansablemente, de tal manera que se van, y él estuvo unos días escondiéndose, hasta que lo encuentran los guaycuras. Los guaycuras eran muy buenos según la descripción etnográfica, y también los pericúes para reconocer las huellas del extranjero, del extraño. Muy interesante. Y entonces siguen las huellas, saben que anda un personaje medio extraño por allí y lo buscan. Él hace todo por esconderse. En esa tribulación de Juan Díaz, pues yo lo que hago es tratar de pensar qué es lo que puede sentir uno en un momento en el que te encuentras, pues yo creo que hostigado, ¿no? Claro, acechado, por supuesto, con temor, y luego solo. Es el problema, solo, o sea, sin ¿En poder. qué momento va a morir, no? Sí, prácticamente está esperando la muerte y se encomienda, para mí, al Creador. Sí. Cuando lo rescatan, porque fue un rescate en lugar de una captura, y de ahí se lo llevan y le dan muy buena vida. Yo me preguntaba desde el principio de la obra, ¿qué tenía Juan Díaz como personaje histórico, no como personaje novelero, de novela, sino él como personaje histórico? Porque realmente se le debe. Personaje olvidado, ¿no? Es un personaje olvidado porque se olvidó hasta que se hizo el libro. Sale de la historia. Porque, ¿qué tenía el señor Juan Díaz como para que sobreviviera o terminara no solamente de manos de los pericúes, luego con los guaycures que le dan buena vida, sino después de ahí, que es parte de la crónica, de la historia, que lo llevan a la misión de Loreto, y todavía el padre Juan María de Salvatierra está, digo vivo porque él muere en 1717. Al referirle las aventuras a Juan Díaz, él le pide a Juan Díaz que lo lleve, y lo trajo 2 veces, no 3, 2. Vinieron aquí con muy mala suerte, de tal manera que no pudo Juan María de Salvatierra poder entrar con los guaycuras. Claro. Pero Jaime Bravo, el padre Ugarte, en 1720 traen a Juan Díaz como práctico y conocedor de los guaycuras, y él es el que los contacta. Él es el que los encuentra después de como 7 días de búsqueda. Y por cierto, la crónica ahí ya no es dentro del relato, sino de la crónica de Jaime Bravo, cuando por fin dan con los indios bienhechores, aquellos que habían ayudado a Juan Díaz, esta ranchería de guaycuras, seguramente por la sierra de las Cacachilas, donde estaban escondidos. Y cuando se encuentran los indios, Juan Díaz le grita: soy yo, Juan Díaz. Y desde allá le dicen: si eres Juan Díaz, acércate, ¿no? Ven, pero tú solo, le gritan, pues, como se gritan los rancheros ahora, ¿no? De una sierra a otra. Y es ahí donde concluye, pues, esta parte de la odisea de la fundación de la misión de Nuestra Señora del Pilar.
Y bueno, del viaje por mar al puerto de La Paz, que es lo que nos comentas, lo que ahí sucedió. Y también me llama mucho la atención ya al final que cierras la novela a manera de epílogo, que es interesante esa carta que narra. Mira, el epílogo no era epílogo. En la primera novela, aquí es la introducción. Pero ¿La del Senado? sí, la novela, el epílogo no es epílogo, es la introducción. Ok. Y de hecho a mí me gusta más como introducción que epílogo. Pero así lo mencionas en esta sí, pero me lo pidieron a mí Gámez cuando me dijo, esto lo vamos a poner atrás, ¿no? Muy bien. Y por eso está aquí como epílogo. Sí, ok, como ya estilo. te entendí. Pero platícanos entonces, Bueno, la introducción es una introducción que a mí me gusta mucho porque es la introducción donde el personaje que es Juan Díaz, ya le doy una ubicación temporal en el sentido del tiempo. El tiempo de él ya está viejo, se le pide un personaje alto, de alta jerarquía, que le cuente lo que le pasó. O sea, cuéntame la aventura y habla con su excelencia. Y allí en esta manera de epílogo o introducción hace referencia a todas las intentos de conquista de Baja California, de la península, ¿no? De California, y que había sido un fracaso. Entonces habla de Cabeza de Vaca, habla del norte, habla de Río Colorado, la historia esa que tenemos, habla de las Amazonas. Sí, recreaste mucho la Amazona, que era una reina con oro, plata. Toda la cuestión mítica. A mí me gusta, es una introducción, pero me parece, incluso él dice dice, ya que vuestra excelencia os manda que le escriba, aunque mi condición no me obliga a ello, lo hago muy a pesar de hallarme enfermo, con la vista endeble, que escribe abriendo y cerrando los ojos, atormentado por lo que le pasó en aquel aciago día en que los indios le arrebataron el alma, que se encuentra peor que aquel que estuvo en los 9 círculos del infierno. Pero bueno, si él pide que le cuenta, si no es suficiente lo que ya ha pasado, de aquellos que vinieron y que vieron esa fantasía, esos espejismos que somos muy dados a verlos nosotros, ¿no? El espejismo que da el calor, el desierto, y entonces trabajo un poco el espejismo, o sea, ese fantasma que es la introducción, porque prácticamente lo que quiero decir parece que todo es un espejismo, es un juego de la memoria. No sé si lo que me está pidiendo o lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira, me falla la memoria, ya la edad es mucha. Es también un trabajo sobre la historia, ¿no? Claro. sea, y la memoria. Muy interesante también porque hay un pasaje de unas técnicas que utilizaban ellos al llevar a los indígenas a la captura de la perla, que quitaban toda la pulpa, la concha, y de adrede la dejaban podrir con una pestilencia por si alguno de ellos se robaba una perla, la perla caía abajo, y tenían que soportar unos olores fétidos. O sea, recreas también muy, muy interesante esa parte de, bueno, finalmente Juan Díaz obtuvo las perlas o no las obtuvo, ¿no? No. Hay una parte también que es una parte ficticia, que es ya Nicolasa. La indígena, la chamana. La esclava, sí. Una especie de bruja hechicera que la trae uno de los armadores y que vivía en Colima y que desde niña muere su amo y crece en la familia de los aristócratas de allá, pero se vuelve una mujer muy hermosa y no hay qué hacer con ella porque parece que la comparten aquí y allá, ¿no? Por todos lados. Y entonces se la venden al armador, no, al armador donde viene, y Juan Díaz la conoce. Él le dice, este señor, el capitán con el que vengo, la Ratiagui, que también existió, no me da buena vida y yo veo que tú eres un buen muchacho o buen hombre, con lo que yo tengo y con lo que te voy a dar, que es una barra de chocolate duro,
rancio, tú vas con Muy buena suerte. con una buena suerte diciendo estas frases que yo te doy, pero lo abres en la soledad y ahí abres el chocolate. La idea es que ahí estaba la perla, pues, pero nunca se abrió. ¿Y dónde quedó? En una cueva, no sé, porque es un mito. Si yo abro la perla y la encuentro, de todos modos tenía que perderla, porque es una perla perdida en la historia. Claro. Entonces en la novela no puede ser, la encontraron y qué pasó con ella. Pues se tendría que volver a perder, ¿no? Claro. Muy bonito, muy interesante la novela, muy llena de información para los estudiosos y también para nosotros los que somos aprendices de la historia. Nos llena de muchas dudas, porque cada día aprendemos más de la historia, interesante, pero lo más importante para resaltar tu trabajo, Armando, es que es una obra que fue premiada por el Senado de la República y también elegida, ¿verdad?, para las fiestas del tricentenario y bicentenario de la Revolución y la Independencia, lo cual te llena de orgullo, ¿no?, motivación profesional para continuar en este camino del conocimiento, ¿no? Pues sí, puede decirse que me dio mucho gusto, pero nunca me consultaron. Yo nunca me enteré porque revisando las páginas de internet, ahí veo de repente que lo publicaron, pero a mí nunca me consultaron, nunca tuve contacto con nadie. Pues mucho mejor, Juan ¿no? Díaz, creo que lo que quería, no sé, el personaje histórico era ser rescatado de la historia. Y creo que se está rescatando solito, no conmigo. Yo casi no intervengo. Yo hice la novela e incluso hubo comentarios de que Juan Díaz había llegado a mí y cosas así. No hay gente que así piensa las cosas, ¿no? Pero no, yo tuve que trabajar para llegar a él. Sí, pues finalmente en esta recreación, citando la bibliografía que acabamos de comentar, uno va, la historia sí es un rompecabezas y se va cosiendo pedacito por pedacito hasta que queda armado, ¿no? Sí. No es nada más encontrar la historia completa de un momento a otro, ¿no? Sino la historia justamente es como un jarrón cuando se quiebra y uno despacito va pegando nuevamente el jarrón con pegamento para que quede igual, ¿no? Y finalmente, pues es una labor del conocimiento, de la investigación, de la trayectoria profesional que has tenido en todo este tiempo. ¿Cuántos años tienes en este proceso de tu trabajo de investigación? Pues 20 años. 20 años. 20. Son muchos, ¿no? Ya dedicados a ciertas líneas específicas del quehacer de Baja California Sur, ¿no? Y siguen apareciendo vetas, ¿no? Claro, nuevas líneas de investigación que le llaman a uno la chispa, ¿no? Sí. Qué y sobre todo que está lleno de elementos llamativos, ¿no? Que te llaman la curiosidad. Yo soy sobre esos elementos, como por ejemplo los peces, la fauna, que también... Y también a Chimbica, el espíritu de león, también me gustó mucho que lo mencionas en la novela, ¿no? Cómo el padre agarra una piedra y... Sí, pero en los Cochimíes, el espíritu de león, hay una obra del director Kurosawa. Tiene un nombre se desarrolla en Siberia, y en Siberia ocurrió una historia muy particular en la que uno de los indígenas, entre comillas, de siberianos, tiene una relación con el tigre de allá, igual que la relación que tienen los cochimíes. Claro. O sea, el tigre, el espíritu del tigre es una cosa, y el león es otra. Claro. O sea, son entes muy diferentes, pero en Occidente pues no lo entendemos. Tenemos, bueno, el pensamiento occidental entiende eso muy diferente. Claro. Y Chimbicá es el león, el puma de aquí, de Baja California, ahora de pues lo California. Tenemos en las pinturas rupestres representado negro. Sí. Lo tenemos muy claro en casi la gran mayoría de los murales de piedra. O sea, es mítico, pues, finalmente, ¿no? Pues
imagino yo... Un dios lo tenían ellos como tal representado, ¿no? Que si lo mataban iban a regresar por ellos, ¿no? A vengarse. Ah, no, sí. Y era el miedo que se tenía, Claro. pero los jesuitas empezaron a pagar por matar al león. Sí, y lo llevaron Les a daban cuestas, un toro, ¿no? 2 toros, y los indígenas catecúmenos de las misiones, pues dejaron de entender esa relación que tenían con la naturaleza, esa relación que se tenía con el cosmos, y ya había una relación más cristiana y una relación más occidental, de tal manera que empezaron a matar al león, como Claro. por ahí, y hasta la fecha lo siguen matando. Claro. ¿No? Siguen matando al león y pagando por matar al león porque se comen las vacas, el ganado, los caballos, y es un peligro. Y pagan por matar al león. Claro. Armando, pues agradecida de que participes en nuestro programa. Al público los invitamos a que lean la novela de Armando Romero Monteverde. La tenemos aquí disponible en Casa del Libro Sudcaliforniano, y también agradecemos infinitamente al Museo de Antropología e Historia por la logística y el apoyo, como siempre, de tener la representación de los indígenas, los barcos, la llegada de todo lo que significa emblemáticamente hablando la conquista. Y agradecemos nuevamente a Armando por su tiempo, su dedicación, lo felicitamos por esta recreación que nos hace, y muchas gracias, Armando. ¿Algún comentario que quieras hacer? Pues final para la gente que vea el programa, y pues lo único que puedo decir es que lo único que debemos mantener siempre es la curiosidad, y espero que la curiosidad la tengan para leer el libro, o cuando menos a conocer un poco más de lo que nosotros los sudcalifornianos somos. Muchas gracias. De nada.